Nunca fui un hombre de revisar los cajones de mi propia casa. Siempre creí que la privacidad era una forma de respeto, un acuerdo tácito entre dos personas que han compartido la cama y la mesa por más de 40 años. Ese fue mi primer error, y quizás el único que realmente importa ahora. No fue la curiosidad lo que me llevó a la verdad, sino un error del correo. Una carta certificada con sellos oficiales de un juzgado en un estado vecino llegó un martes por la mañana. Yo estaba solo. Mi esposa, Elena, no estaba en casa. Como tantas otras veces en los últimos 5 años, ella estaba supuestamente cuidando a su hermana enferma en Querétaro. Tengo 72 años. A esta edad, uno cree que ya ha visto todo lo que la vida tiene para ofrecer, tanto lo bueno como lo malo. Uno piensa que el terreno bajo sus pies es sólido, que la casa que construyó, los ahorros que acumuló y la familia que formó son verdades absolutas. Yo soy un hombre de costumbres. Trabajé 35 años como ingeniero civil en obras públicas. Mi vida se regía por el concreto, por las medidas exactas, por la lógica de que si los cimientos son buenos, la estructura resiste. Me retiré con la satisfacción del deber cumplido y con una pensión decente que, según mis cálculos, nos permitiría a Elena y a mí vivir con tranquilidad hasta el final de nuestros días. Elena siempre fue la administradora. Desde que nos casamos, ella se encargó de las cuentas, de los pagos de la luz, del agua, del predial. Yo traía el dinero y lo ponía sobre la mesa. Ella lo distribuía. Nunca tuvimos deudas importantes, o al menos eso creía yo. Ella era ordenada, meticulosa. Tenía carpetas para todo en un pequeño escritorio de madera en la sala. Yo veía cómo sumaba y restaba en una libreta, con esa letra redonda y clara que siempre tuvo. Confiaba en ella ciegamente. No por ingenuidad, sino porque en mi generación la palabra y la lealtad eran la base de todo. No se pedían comprobantes a la propia esposa. La rutina cambió hace 5 años. La hermana menor de Elena, a quien yo apenas conocía porque vivía lejos y no tenían mucha relación, supuestamente enfermó de gravedad. Cáncer, me dijo Elena una noche, con los ojos llorosos mientras servía la cena. Me dijo que necesitaba ir a verla, ayudarla con los tratamientos, acompañarla. Yo, por supuesto, acepté. Le dije que tomara el coche, que usara el dinero necesario. Me pareció un acto noble. Durante los primeros meses, los viajes eran esporádicos. Iba un fin de semana y regresaba el lunes. Yo me quedaba en casa, leyendo el periódico, regando el jardín, esperando su regreso. Poco a poco, las ausencias se hicieron más largas. De fines de semana pasaron a ser semanas completas, luego 10 días. Elena me decía que la quimioterapia era dura, que su hermana estaba sola, que no podía dejarla. Yo le ofrecí ir con ella varias veces. Le dije que podía manejar, que podía ayudar a cargar cosas o simplemente hacer compañía. Ella siempre se negó. Lo hizo con una suavidad firme, diciéndome que su hermana se sentía avergonzada de su aspecto, que no quería que nadie la viera así, mucho menos yo, que siempre fui un hombre un poco distante con los parientes políticos. Es mejor que te quedes, Roberto, me decía. Tú descansa, yo me encargo de esto. Y yo obedecía. Me quedaba en nuestra casa vacía, sintiéndome un buen marido por permitirle cuidar de su sangre. La carta que llegó ese martes rompió esa calma. No estaba dirigida a mí, sino a ella, pero el remitente era un despacho de cobranza judicial y mencionaba un embargo precautorio. El sobre estaba medio abierto, dañado quizás en el transporte. No debí leerlo, pero vi una dirección que no reconocí y una cifra que me heló la sangre. Eran millones de pesos. Y la dirección no era la casa de su hermana en Querétaro, sino una propiedad en una zona residencial de San Miguel de Allende. Me senté en el sillón. Leí el documento 3 veces. Hablaba de una hipoteca impaga sobre una propiedad a nombre de Elena. Hablaba de tarjetas de crédito saturadas vinculadas a esa hipoteca. Lo primero que pensé fue en un robo de identidad. Pensé que alguien había usado los datos de mi mujer para cometer un fraude. Mi mente de ingeniero buscó la solución lógica. Había un error en los datos, un fallo en el sistema. Decidí no llamarla. Si era un fraude, no quería asustarla mientras cuidaba a una enferma. Decidí ir al banco primero. Fui a la sucursal donde hemos tenido nuestras cuentas toda la vida. Pedí hablar con el gerente. Me conocen allí desde hace décadas. El joven que me atendió se puso pálido cuando le pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 3 años, no solo de la cuenta corriente, sino de los fondos de inversión que yo había alimentado durante mi vida laboral. El gerente titubeó. Me dijo que necesitaba la autorización de la cotitular. Le recordé que yo era el titular principal. Tecleó en su computadora y el silencio que siguió fue pesado, denso. Giró la pantalla hacia mí. Mis fondos de retiro no existían. La cuenta de ahorros tenía el saldo mínimo para no ser cancelada. Sentí un zumbido en los oídos, como si la presión del aire hubiera cambiado repentinamente. Pregunté dónde estaba el dinero. El gerente, visiblemente incómodo, me mostró una serie de transferencias, todas hechas
por banca electrónica o cheques firmados, todas dirigidas a cuentas que yo desconocía y a una inmobiliaria. Revisé las firmas en los cheques digitales que me mostró. Eran la firma de Elena. No había falsificación. Había autorización. Salí del banco caminando despacio. El sol de la tarde me molestaba en los ojos. No sentía ira, sentía una confusión profunda, una especie de niebla gris que cubría todo mi entendimiento. ¿En qué se había gastado ese dinero? Tratamientos médicos. Si era así, ¿por qué no decírmelo? Yo hubiera dado todo por la salud de su hermana, pero vaciar las cuentas sin avisar, eso era otra cosa. Regresé a casa y busqué en el escritorio de madera. Las carpetas estaban allí, pero al revisarlas con detenimiento, noté que faltaban estados de cuenta recientes. Los que había eran viejos o eran impresiones caseras que, ahora que las veía con lupa, parecían alteradas, cortadas y pegadas. Tomé las llaves de mi camioneta. No llamé a Elena. Necesitaba ver la propiedad que mencionaba la carta judicial. Necesitaba entender la magnitud del problema financiero antes de confrontarlo. Pensé que quizás había comprado una casa para su hermana. Una locura financiera producto de la desesperación. Manejé hasta San Miguel de Allende. El viaje duró casi 2 horas. Mantuve la radio apagada. Mis manos apretaban el volante con fuerza, tratando de mantener el control del vehículo y de mis pensamientos. Llegué a la dirección indicada en el documento legal. No era una clínica ni una casa modesta de alquiler. Era una casa hermosa, estilo colonial, con fachada de color ocre y bugambilias colgando sobre la puerta de madera maciza. Una casa que costaba mucho más de lo que nosotros podíamos permitirnos con mi pensión. Estacioné la camioneta en la esquina, a unos 50 metros. Apagué el motor y esperé. No sabía qué esperaba ver. Quizás a la hermana en una silla de ruedas. Pasó 1 hora. El sol comenzaba a bajar. La puerta de la casa se abrió y salió Elena. Se veía distinta. Llevaba un vestido de lino claro que yo nunca le había visto. Llevaba el cabello suelto, no recogido en el chongo severo que usaba en casa. Se veía relajada, sonriente. No tenía el rostro de alguien que cuida a una moribunda. Caminó hacia un auto estacionado frente a la casa. Un sedán reciente, mucho más nuevo que mi camioneta. Pero no salió sola. Detrás de ella salió un hombre de unos 50 y tantos años, bien vestido. Él le pasó el brazo por los hombros con una familiaridad que me cortó la respiración. No fue un gesto pasional, no se besaron como adolescentes, fue el gesto de quien comparte la vida cotidiana. Él le abrió la puerta del auto. Ella subió riendo. Me quedé inmóvil. Mi esposa, la mujer con la que cenaba en silencio, la que llevaba mis cuentas, tenía otra vida. No era una aventura furtiva. Esa casa, ese coche, esa ropa, esa actitud, era una vida completa. Una vida financiada con 35 años de mi trabajo bajo el sol. Una vida donde ella era feliz, relajada y próspera. Y yo no existía en esa ecuación. Yo era simplemente la fuente de recursos, el mecanismo que permitía que esa realidad existiera. Y lo más doloroso no fue verla con otro hombre. Lo más doloroso fue darme cuenta de que en nuestra casa, en mi casa, ella interpretaba un papel. La mujer cansada, la mujer preocupada, la mujer austera. Esa era la actuación. La mujer real era la que estaba viendo ahora, subiéndose a ese coche ajeno. Yo estaba casado con un fantasma. Ella tenía 2 vidas, y yo no estaba invitado a ninguna de las 2. En una era su banquero ignorante, en la otra no existía. Esperé a que se fueran. No lo seguí. No tenía sentido hacer una escena en la calle. Soy un hombre viejo. No estoy para gritos ni para violencias. Arranqué mi camioneta y regresé a mi ciudad. El camino de vuelta fue eterno. Cada kilómetro me pesaba en los huesos. Pensé en todas las veces que me dijo, no te preocupes por el dinero, yo lo arreglo. Pensé en su supuesta hermana. Luego supe, tras investigar un poco más, que su hermana había fallecido hacía 3 años. Elena había estado usando esa excusa todo este tiempo. Llegué a casa de noche. La casa estaba fría. Me senté en la cocina y esperé. Sabía que ella regresaría al día siguiente, como tenía planeado. Preparé café. No dormí. Cuando ella llegó al mediodía siguiente, entró con su llave cargando su pequeña maleta de viaje, con su cara de preocupación ensayada. Hola, Roberto, dijo. Estoy agotada. El viaje fue terrible. La miré desde la mesa de la cocina. Tenía los documentos del banco y la carta del juzgado extendidos frente a mí. Ella se detuvo en seco al ver los papeles. Su expresión cambió. No hubo pánico inmediato, solo una especie de resignación fría. Dejó la maleta en el suelo. Siéntate, le dije. Mi voz sonó ronca pero tranquila. Ella se sentó. No lloró, no pidió perdón. Simplemente me miró, esperando a ver cuánto sabía yo. Fui al banco, dije, y fui a San Miguel. Ella asintió levemente. No negó nada. No intentó inventar una nueva mentira. Creo que estaba cansada de mentir, o quizás sabía que ya no tenía caso. ¿Por qué?, pregunté. Fue lo único que realmente quería saber. Ella me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me lo dijo sin crueldad, casi como si estuviera explicando una receta de cocina. Porque me aburría, Roberto.
Roberto, porque quería una vida distinta, y tú nunca quisiste cambiar nada. Tú eras feliz con tu rutina y tu dinero guardado. Yo quería vivir, y encontré a alguien que quería vivir conmigo, pero no tenía con qué. Tú tenías el con qué, pero no el deseo. Solo hice que las cosas funcionaran. No hubo gritos. Le dije que tenía que irse. Le dije que iniciaría los trámites de divorcio inmediatamente y que la demandaría por fraude. Ella se levantó, tomó su maleta y me dijo: la casa de San Miguel ya está perdida. El banco se la va a quedar de todos modos. No hay nada que recuperar ahí. Salió de la casa y se fue. El proceso legal ha sido largo y desgastante. Descubrí que la deuda era inmensa. Ella había hipotecado nuestra propia casa también, falsificando poderes notariales. Al ser bienes mancomunados y al haber ella manejado todo con tanta habilidad, la ley no me protegió tanto como yo esperaba. Tuve que vender nuestra casa familiar para pagar parte de las deudas que ella generó y evitar problemas penales mayores que, a mi edad, no tengo fuerzas para pelear. Hoy vivo en un departamento pequeño de 2 habitaciones, en una zona modesta de la ciudad. Logré salvar una pequeña parte de mi pensión, lo suficiente para comer y pagar los servicios básicos. No tengo lujos. Mi camioneta la vendí hace meses. De Elena supe poco. El hombre con el que estaba la dejó cuando el dinero se acabó y la casa de San Miguel fue embargada. Sé que vive con un familiar lejano. A veces, el abogado me pregunta si quiero proceder con más fuerza contra ella, buscar que pague con cárcel. Le digo que no. No por bondad, sino por cansancio. Paso mis días leyendo. Camino por el parque cercano. A veces veo parejas de mi edad caminando de la mano y me pregunto cuánto se conocen realmente. Me pregunto si él sabe lo que ella piensa o si ella tiene otra vida guardada en un cajón. Lo que más me pesa no es la pobreza. A la austeridad uno se acostumbra. Yo fui pobre de niño, sé vivir con poco. Lo que no me deja dormir, lo que me despierta a las 3 de la mañana mirando el techo oscuro, es la certeza de que mi vida, la que yo creía real, era solo una ficción sostenida por mi ceguera. Yo trabajaba para un futuro que nunca iba a llegar, mientras ella gastaba mi pasado en un presente que no me incluía. Ahora, cuando recibo el correo, lo abro con miedo, reviso cada papel, cuento cada centavo, no confío en nadie. La soledad no es mala compañera, es silenciosa y no miente, pero el silencio de esta casa pequeña es muy distinto al silencio que tenía antes. Antes, el silencio era paz. Ahora, el silencio es simplemente la ausencia de todo lo que creí que era verdad. Tengo 72 años y he tenido que empezar a vivir de nuevo, pero esta vez sin ilusiones, solo con la realidad desnuda, y esa, lamentablemente, no cuesta dinero, pero cobra un precio muy alto.